llevar huevo, mantequilla y tal, a lo mejor se hace un poco más difícil de manejar, ¿no? Sí. Y entonces al incorporar la santana con la grasa, yo siempre la incorporo con la mantequilla, ¿no? Para que se distribuya bien por la masa, al final del Sí. amasado, pues te deja manipularla un poco mejor, ¿no? Y te deja pues formar roscones, formar bollos de cardamomo o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un ¿Y poco es por eso. el psyllium lo mueles también fino antes? Bueno, lo venden ya, sí, un poco, ya lo venden molido. Y Sí, esto también es un poco lo que hablamos antes de los tipos de harina o los proveedores. Depende de a quién le compres el psyllium, es completamente diferente. O más total. oscuro, más claro. Sí. Bueno, esto ya varía un poco, ¿no? Pero al Es que final el yo, resultado más o menos es parecido. algunos psyllium que he comprado venían en trozo muy gordo, que como no lo Sí, molieras bien, no se sí. incorporaba muy bien. Yo, por ejemplo, he probado psyllium, la pectina, santana con pectina, psyllium con Ujú. santana, tal, y yo sé que no es muy popular, a mí el que más me gusta tiene un nombre muy raro, es la Sí, hidroximetilpropilcelulosa, sí. HMPC. A mí es lo que más me gusta el resultado que da. A mí, Ujú, curiosamente, el psyllium no me gusta mucho porque me parece que deja un gusto raro, pero eso es ujú. lo bonito. A mí a veces la gente me dice, oh, es que el pan sin gluten me va a quedar muy denso. Y yo digo, pero hombre de Dios, si en la esponjosidad en sin gluten está superado hace siglos. Fíjate que Sí, tienes, y fíjate lo que acabas de decir, me ha parecido maravilloso, es que tienes un surtido donde elegir para sí, sí. bollería, para no bollería, más gelatinosidad, menos gelatinosidad, lo cual es maravilloso. Por eso digo que Ujú. no hay diferencia entre sin gluten y con gluten. Lo que perfilas son panes de distinto carácter. Yo, por ejemplo, ahora mismo, según estamos hablando, estoy por llevaros al Sí. horno. Tengo en el horno un pan alemán que he hecho, he hervido granos de centeno, masa madre, Ujú. lino, tal. Ese pan va a ser denso, negro y casi manchará el cuchillo. Sí. Y es así como tiene que ser. Y he Ujú, perfilado ese pan. Mientras que, por ujú. ejemplo, el otro día que hice uno más, una especie de chapatas, Sí. era blanco y tenía así, y perfilé ese pan. Entonces, resulta que en sin gluten yo veo que también tienes ese poder de creatividad y que no estás Todo, tan todo lo que constreñido. quieras. Lo que Sí, tienes que aprender son las reglas del juego, que es un claro, poco la los idea, métodos. ¿no? Eso Sí, es. y bueno, y a la gente, lo que decías antes, ¿no? Libros de pan, ¿no? Libros de pan básicos, o sea, y al final, Ujú. y te lo dije además el otro día, yo empecé también un poco, o sea, uno de mis Biblias, ¿no? Es tu libro de pan casero, por ejemplo, ¿no? Y Que no luego, está pues, pensado en sin gluten, pero no, eso es. pero al Sí, final aprendes el método, ¿no? Es un libro de método fácil y se entiende muy bien. Y a la gente se lo digo, o sea, digo, es que aunque sea para tener en la estantería y consultarlo de vez en cuando, o cuando empiezas te lo lees bien y luego lo tienes ahí, ¿no? Como el libro de cabecera, que aunque no vayas a hacer las recetas tal cual, mm. te tiene que servir pues para un poco, pues para saber cómo funciona, claro. Sí, porque yo, es lo que decíamos antes. Yo, por ejemplo, yo veo muchas recetas Facebook, en Twitter, en Instagram, tal, muchas recetas sin gluten. Entonces, Ujú. te aproximas a esa receta y que también me pasan recetas con gluten, quiero decir, pero en muchas ocasiones son recetas que ha hecho alguien que no sabe mucho de pan, entonces tiene Sí, cantidades de levadura atroces, eso, fermentación de hora y cuarto, sí. clara de huevo, no sé qué. Como tiene tan poca fermentación para que se dore, azúcar, tal, Azúcar, miel, también. que es como, en cuanto entiendes que en las harinas y en los almidones hay azúcares y que el trabajo del panadero es extraer esos azúcares, básicamente Ujú. con tiempo, Con y cuando fermentación. sacas esos azúcares sale el sabor y sale la corteza, y esa es una Pues, lección que es sin gluten, con gluten y de todas las para todo. maneras. Y Sí, entonces sí. el gran problema que veo es que a veces a la gente le faltan cuatro bases esenciales. Cómo Ujú, funciona la levadura, que menos levadura es mejor, que más ujú. tiempo es mejor, cómo funciona una masa madre. Yo, por ejemplo, el mes pasado, que he hecho esto del reto cucharilla, que hemos hecho Sí. masa madre, una pregunta que me ha hecho muchísima gente, muchos mensajes privados y tal, es que Mm. no puedo seguir porque tengo harina sin gluten. Yo pensé, si a las levaduras y bacterias les da igual el gluten. Y a mí me ha escrito mucha gente sorprendida, a lo mejor te ha pasado a ti. Ah, Sí, ¿puedo hacer masa madre sin gluten? Como, sí, sí. pero si da igual, ¿no? Sí, Eso sí, es. ¿no? Y, bueno, a ver, en el primer libro tiene una sección cortita de pan, ¿no? Que la quise incluir porque ahí es cuando, esas son las primeras recetas que empecé a hacer, pues hay un pan de calabaza,
hay un pan de semillas que es muy blanquito, bueno, panes básicos, ¿no? Digamos. Pero luego, ese libro también me gusta porque ahí enseño como pues, la secuencia, ¿no? Un poco también, como has hecho tú alguna vez, pues de cómo hacer masa madre desde cero. En ese caso, pues mira, usaba harina de arroz y harina de quinoa, por ejemplo, por hablar de la quinoa, ¿no? Ahora ya no utilizo quinoa, por ejemplo, ahora ya utilizo harina integral de arroz y a lo mejor le incorporo un poquito de avena. Y sale una masa madre súper aromática, que hay gente que se me queja mucho, me dice, es que está muy ácida, es que huele raro. No, huele, ya te acostumbrarás a que huela raro, que al final es un olor muy, muy agradable, ¿no? Porque te Sí. recuerda pues, al queso, incluso hay veces que a mí me recuerda cuando hago con avena y arroz, como hay cervezas sin gluten que tienen arroz en su composición, hay veces que me recuerda a esas cervezas, ¿no? Total. Entonces, bueno, pues yo a la gente se lo digo, paciencia y esto es todo, es como curtirse, ¿no? Sí. Es ir poco a poco, sí, bueno. Y luego Ujú, pasa una cosa curiosa, que yo la he visto en con gluten mucho y también pasa en sin gluten. ujú. Resulta que la mayoría de la población vive en ciudades. La mayoría de la población, por debajo de los 40 años, fíjate lo que voy a decir, nunca ha comido pan con masa madre ni sin aditivos. ¿Qué son los aditivos? No es nada malo, están permitidos por la ley. Un aditivo muy Sí. normal que se le echa al pan con gluten es vitamina C. La vitamina C se llama ácido ascórbico, es Ujú. un reforzador del gluten que hace que el pan salga súper esponjoso y que no pese. ¿Sabes? Esa barra que no pesa. Sea Entonces, muy sí. muy ligera, que no huela nada. Entonces, resulta que mucha gente nunca ha comido en su vida pan que no esté hinchado de aditivos con mucha levadura. En con gluten. Y ya si nos vamos al sin gluten, la cantidad de gente que nunca ha tomado en su vida un pan sin gluten hecho con masa madre es la mayoría. Muy poca gente ha comido un buen pan sin gluten con masa madre, con reposo. Entonces, por eso yo creo que lo que has descrito es una cosa que pasa muchas veces. Es como Ujú. si alguien no ha tomado nunca leche y le das leche de verdad, quiere decir, no lo que viene en el brick, dirá, Sí, uy, ¿qué sabor tiene esto? Sabe a algo, claro, sabe a leche. ¿No? eso Entonces, es. eso es una cosa que volvemos a la misma idea. Me da igual sin gluten que con gluten. Es una mera Ujú. cuestión de calidad de pan, ¿no? Eso es. Sí, total. Mm. Bueno, sí, pues es que al final es habituarse y yo creo que también eh, la intención tiene que ser es un poco pues la voluntad, ¿no? O sea, Ujú. decir, bueno, quiero probar, pero ¿por qué, no? ¿Por qué quiero hacerlo? Pues porque, jolín, porque nutricionalmente es muchísimo mejor, ¿no? O sea, no sé qué opinión tendrás tú, por ejemplo, de los mixes comerciales o de la industria, ¿no? Un poco no sé si has probado algún mix o algún Muchos, pan. muchos. He probado el Sí, de me Char, imagino. el B, el otro, el de Sí. Gallo. Y entonces, cuando estuve haciendo pruebas, el de Ujú. Gallo, no sé si lo habrán cambiado, pero hace años era 100% almidón, Sí. hidroximetilpropilcelulosa. Eso era el mix de Gallo. Yo me acuerdo que era Una súper blanco catástrofe. el Básicamente es pan. un paquete de maicena con HMPC. Sí, No. sí, total. El otro día, justo con el reto cucharilla, fíjate qué casualidad. Mi hermana, ella vive en Oriente Ujú, Medio y estaba de ujú, vacaciones en Jordania y con ujú. la cuarentena del coronavirus resulta que le ha pillado en Jordania, que ya no vive en Jordania, ¿eh? Y está en Sí, Jordania y estaba en casa de una amiga celíaca cuando el reto cucharilla. Y como estaba muy fíjate. aburrida, dice, pues voy a hacerlo. Y me escribe y me dice, ¿puedo hacerlo sin gluten? Yo, claro, ningún problema. Y le dije, espera, 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 espera. Le dije, ¿qué harina tienes sin gluten? Y me dice, tengo el mix de Char. Y yo le dije, pues mira los ingredientes porque la gran mayoría será almidón. Y lo que es fermentar almidón 100%, no, como es Yo, más bueno, inerte. yo no lo he Pero hecho nunca. No, yo creo que no. sí, 100% yo he hecho alguna prueba y le cuesta mucho porque no tiene nada, no hay Claro, nada ahí. sí, está Pues vacío. resulta que con el mix de Char le salió un pan perfecto. En el sentido de, empezó el reto cucharilla con el mix de Char, de cero, pum, Ujú. pum, pum, y en 4 días lo tenía, que aquello era una barbaridad. Y entonces, nutricionalmente, yo creo, y esta es una de las grandes cuestiones, por lo que veo humildemente, el Ujú. reto del sin gluten ya no es hacer un pan esponjoso. Eso está superado. Sí, eso El ya. reto del sin gluten es hacer un pan que esté rico y que sea, ahí has dado en el clavo, que sea nutricionalmente interesante. Yo he leído informes de gente preocupada porque hay gente que puede comer gluten, que se pasa al sin gluten pensando que es más sano, y resulta que están comiendo pan que es 100% almidón Sí. que no tiene ni fibra,
ni proteínas, ni nada. Con lo cual, Esto, es esto terrible. yo lo llevo reivindicando años porque, bueno, yo soy un súper defensor de pues, comida saludable, ¿no? Y un poco de las dietas mediterráneas, que todas estas cosas que estamos perdiendo ahora últimamente. Y bueno, un poco lo que le decía a la gente, digo, te están diagnosticando celíacos, ¿no? Hablando, imagínate que pues, diagnostican a alguien de celiaquía y se va al súper y lo primero que va a la sección al pasillo, ¿no? Del supermercado y a Rambla. Y dice, anda, pero si hay galletas, hay pan y no sé qué. Sí. Claro, pero léetelo, ¿no? Porque muchas veces lo que yo reivindico, ¿no? Es que la gente se dé cuenta que sí, pues una galleta industrial Mm, tiene un porcentaje de azúcar brutal. Incluso hay veces que es mayor incluso que las galletas industriales que tienen gluten. Y sí. entonces yo a la gente le digo, conciencia. Párate porque te están quitando el gluten para que tú estés mejor y lo primero que te recomiendan los médicos es probióticos y prebióticos. ¿Para qué? Pues para que haya un cambio, una mejoría más rápida, ¿no? Digamos, en tu sistema, que es yo creo Mm, que lo que necesitas en ese momento. mm, Pues de ahí que yo a mucha gente le digo, prueba a hacer pan con masa madre. O busca, ahora hay obradores por todos los puntos de España, o prácticamente todos, hay mm. obradores que hacen pan con masa madre, pan sin gluten con masa madre, y bueno, pues sí que utilizan pues almidones, vale, perfecto, pero si tienes la masa madre ya tienes una garantía de que ahí hay Mm. un trabajo, ¿no? Ya hay una intención. Una voluntad, eso es, hay una voluntad al menos de hacerlo bien. Es que es Claro. atroz. Hay gente comentando aquí en los comentarios que lo veo. Sí. Cuando lees etiquetas de productos sin gluten comerciales, Ujú. bueno, cuando lees etiquetas de galletas con gluten, también son terroríficas. Pero en el caso del sin gluten, como tienen que ganar la esponjosidad extra, Sí, yo creo que recurren y es como almidón puro, a sin saco, nada, a con saco. grasa, con azúcar a cascoporro, para Sí, darle más sabor del que hablábamos. Con lo cual, sí, yo creo que la gente tiene que apostar por esto de calidad que hablábamos. Luego, por ejemplo, sí. cosas curiosas. Hay panes en los que el gluten no es muy importante y esto a veces la gente no lo piensa. Ujú. En repostería, tú lo que quieres, en repostería tradicional con harina de trigo, el gluten te molesta muchas veces, para Sí. magdalenas, para tal. Entonces, resulta que muchas cosas que a la gente le gustan mucho son los sospechosos principales para hacerlos muy guay sin gluten. Por ejemplo, los panes crujientes, los picos, las regañás, todas estas cosas en sin Ujú. gluten funcionan muy bien, porque ahí no necesitas una estructura descomunal. Y de hecho, yo, por ejemplo, me acuerdo ay, no me acuerdo la marca. Era en el Prat de Llobregat, al lado de Barcelona. Estuve en el Obrador y estaban Sí. especializados en hacer picos. Tú Ujú. comías aquellos picos y no sabías que eran sin gluten. Tú los podías poner en la mesa de cualquier restaurante y eran muy Ujú. similares. No, no había diferencia en ese sentido, ¿sabes? Con lo cual, Ujú. tú imagínate que te vas de tapeo, que es una de las grandes cosas del sin gluten. Ay, Sí. Que no puedo ir. que no puedo y Sí. tal. Entonces resulta que te puedes hacer unos picos y unas regañas y unos colines sin gluten, Ujú. ríete tú lo que puedes meter ahí fantástico. Y no es Sí. un pan que si invitas a tu cuñado o a tu suegra que no le des pan sin gluten. Ahí no te va a decir nada y le va a No, encantar. Y de hecho no lo puede va a ser notar. una buena cuña para meterles ahí, ¿no? Eso es. Sí, sí. Sí, sí, bueno, total, total. Yo pues hace un año creo que saqué una receta de picos, no la tengo publicada. Ahora me va a empezar todo el mundo a pedirme la receta. Ya la subiré. Pero sí, bueno, al final no era una complicación, ¿no? Y sobre todo yo lo que creo es que una vez que coges la marcha, ¿no? Que ya conoces los fundamentos básicos, eh, o sea, hacer recetas, ¿no? De otro tipo, yo creo que es relativamente sencillo, eh, inspirándote, ¿no? En recetas que tienen gluten. Por ejemplo, yo para hacer los picos hice pues un poco una investigación, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver cómo se hace, ¿no? En la panadería tradicional. Y a partir de eso, pues ya conoces tus harinas, ya conoces tus productos, ya conoces tu método. Pues a ver qué sale, a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, pues eso, que es que al final es todo practicar y practicar y practicar, Mm. ¿sabes? Y básicamente de lo que acabas de hablar es de lo que decíamos antes de tener una idea básica de cómo funciona la fermentación. ¿De dónde viene Ujú. el sabor de tu pan? ¿De echarle más azúcar y más sal? No, el sabor de tu pan viene de usar poca levadura y dejar que fermente 4, 6 horas, 12 horas
ahí la nevera es maravillosa para frenar la fermentación y dejarte tiempo. Y Sí. si tú en vez de fermentar 1 hora y media, fermentas 5 horas, el Ujú. sabor sale solo y es una revelación. Entonces, claves, menos levadura. ¿Que te quieres meter por el tema de la masa madre? Que aparte nutricionalmente es muy interesante y esto se sabe hace mucho tiempo. Ujú. Métete en el tema de la masa madre, que lo que descubrirás es que, y esta es una de las grandes fronteras que le cuesta a la gente entender, la levadura es velocidad. Hacer lentitud con levadura es un ejercicio personal que es difícil. Sí. Porque dices, tengo Ujú. un Ferrari. ¿Por qué voy a ir a 40 si tengo un Ferrari? Entonces, tienes que Claro. hacer un ejercicio de decir, no, en vez de echar así de levadura, voy a echar así de levadura. En cambio, la masa madre te obliga a la lentitud. Un Sí, pan de sí. masa madre muy rápido, muy rápido, muy rápido, lo sacas en 4 horas. Eso es muy Ujú. rápido con masa madre. Y ya está bastante bien. Mientras que un pan rápido con levadura lo sacas en 50 minutos. En 50 minutos la masa madre ni ha empezado a trabajar, con lo cual entender eso es fantástico. Entender, por ejemplo, el tema de la nevera. Eso es una Ujú. revelación. Yo no me acuerdo en qué libro lo leí. En un libro sin gluten. Hay, no sé si el de Nicole Huhn, que se llama Gluten Free on a Shoestring. No me acuerdo cuál era, pero hacían una Ujú. cosa muy chula. Y es una técnica que a mí me gusta en sin gluten, parte del supuesto de que, ¿por qué se pasa un pan con gluten? Porque se le pasa el gluten. El gluten se degrada y hay un momento en que se cae porque las columnas se han caído. En sin gluten eso no sucede así. Entonces, hay una técnica chulísima que es, haz más masa de la que necesitas. Haz 4 kilos, haz 5 kilos. Échale poca levadura, ferméntala un poco y a la nevera, para que acabe de subir en la nevera. Y ahí Ujú. empezarás a hacer sabores muy ricos. Lo guay Ujú. que tiene esta técnica es que al día siguiente puedes coger con las manos mojadas o con la rasqueta mojada un poco de masa y hornearla y te has dejado la otra masa en la nevera. Que como no se va a pasar porque el gluten no se va a caer, te aguanta muy guay. Sí. Dependiendo del aglutinador que uses, para Psyllium creo que dan 5 días de límite, para Santana creo que dan 10 días de límite. Fíjate qué Ujú. guay, porque puedes hacer una bola de masa, ir sacando cada día un poco y tener pan fresco, si te gusta Sí, eso. sí. En un Súper interesante. restaurante, por ejemplo, es una técnica muy chula, porque no se Ujú. va a pasar. Con masa madre, ahí el sabor sí que acabaría adueñándose, pero con levadura, que Sí. es más suave el sabor, esta técnica es puro sin gluten. No lo podrías Ujú. hacer en con gluten. Y es muy Ujú. guay. El hecho de tener Ujú. tu bloque muy grande y sacar a poquitines y hornear, sacar a poquitines y hornear. Por ejemplo, eso es muy Cuando lo chulo. necesites. Pero tienes que entender la nevera, evidentemente. Si metes mogollón de levadura, no podrías hacer esta técnica, porque aquello sería el krakatoa y se caería. Y te empezaría a desparramar por todas partes y Sí, 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 eso es. No me acuerdo sí. de quién era. Si era. Hay uno que se llama Herzberger, no me acuerdo cómo. Espera, lo tengo aquí, creo. Que tiene un libro que lo sacó aquí está. Lo sacó con gluten y se llamaba eh, Artisan Bread in 5 minutes a day, pero lo tienen también en sin gluten. Este es. A ver si se ve ahí. Ah, Uy, este me espera. lo mandó el otro día, me lo mandó el otro día Ay, espérate. una bloguera Sí. Ah, y me dijo, no sé si lo tienes, no sé si lo este. conoces. Y digo, sí, Mira, sí. Herzberg y Zoe François. Y entonces Ujú. es Gluten Free Artisan Bread in 5 minutes a day. Yo creo que esa técnica que estoy hablando es de ese libro. Y es muy Ujú. chulo. A ver, no puedo. Y es muy chulo porque te permite desentenderte. Tú haces tu bloque, Sí. tienen un mix que le gusta, cada uno hace su mix y tal. Pero es muy chulo. Y es una técnica Ujú. sin gluten, que con gluten no podrías hacerla. Sí, sí, sí. Pues es muy práctico. No, fíjate, yo eso no la conocía, Es que a lo mejor no es, sé. a lo mejor es el de Nicole Huhn. No me Ujú. acuerdo. No sé si en este. Gluten free. El otro libro, este es, a lo mejor es este. Tiene cosas interesantes también. Mira, aquí está. Ahí. Mira. Ujú. Este es el nombre, Nicole Huhn, Ujú. y se llama Gluten Free on a Shoestring. Pues si no sale en este, sale en el otro. Y son temas interesantes, la verdad. Sí. Ujú. Y luego una cosa que yo veo que falla también a la gente, que no se lee. ¿No se Bueno, lee? esto ya, No se eso. lee. Entonces, hay que leer. Para aprender a hacer pan con gluten o sin gluten, tienes que leer un poco, ¿no?
sí. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado, no sé si nos estará viendo ahora, pero creo que fue en creo que ha sido en la receta que subí ayer de los panes de pita, creo que fue. Bueno, panes de pita, panes planos, porque tampoco es pita pita, ¿no? O sea, es una Ujú. cosa así intermedia. Pues era un ingrediente, ¿no? O sea, era como, pues creo que era porque uso harina de maíz blanco y además precocida y tal. Y creo que me preguntaba algo así como, oye, pero tengo harina de maíz, ¿puedo utilizar harina de maíz? O algo así, ¿sabes? Una pregunta. Y digo, bueno, en la receta, o sea, Es lo que pone. ¿sabes? Es lo que pone, son 135 gramos de harina de maíz. Entonces, Sí. si no tienes blanco, pues puedes utilizar amarillo. Al final es lo mismo. Yo he probado con las dos y sale con las dos, o sea, te quiero decir. Entonces, y me ha pasado muchas veces, ¿no? Y a ti creo que también, porque te he leído, te he visto muchas veces publicar en plan, por favor, leer, Sí, porque si mira, no. pero me refiero también a, ahora fíjate lo de recursos que hay. Es una barbaridad la de Instagram, hay cuentas fantásticas. Yo, por ejemplo, Famalab, toda esta gente que lleva años, tiene docenas y Sí. docenas. Entonces, hay tantos recursos, pierde Ujú. un poco de tiempo. Entonces, antes de hacer tu primer pan, pierde un poco de tiempo. Coge a Sí, quien sea, a tus recetas, las de Mama Fermenta, la de Famalab, quien sea. Escoge una receta, repítela 2 o 3 veces. Quiero decir, a nadie le ha salido su primera tortilla de patatas perfecta el primer día. Y no, es no. normal que no te salga tu primer pan ni sin gluten ni con gluten. Ahí me da Sí, sí. igual. Entonces, Ujú. infórmate un poco. Y luego otra cosa que yo veo es, a veces, como tenemos tanta información, la gente mezcla de todo. Entonces yo Sí, siempre digo, ¿coges a Mateo? Coge a Mateo. Pilla su libro, pilla sus redes sociales, coge 1 o 2 recetas, tal. Y haz sí. lo que hace él. Dale 2 o 3 intentos y si te gusta bien, si no te gusta, haz otra cosa, ¿no? Pero a veces la gente dice, no, he leído a Mateo una cosa y con Marisa, y luego me compré un libro de Hammelman que habla de una chapata italiana, pero yo lo aplico, no sé muy bien por qué. Entonces, como Sí. no, coge una vez, una cosa, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Que es que se hacen unos cócteles brutales. O sea, al Mm. final Y mezclas, sobre mezclas. todo al principio, cuando a lo mejor no tienes tanta idea. ¿No? Que Sí, tú hayas hecho mucho pan o yo he hecho mucho pan, que no he hecho tanto pan sin gluten, pero bueno, yo he hecho mucho pan, entonces ya más o menos tengo una idea. Entonces, pero al sí, sí. principio coge una cosa, ¿no? Eso es. Ujú. Al final, pero sí, por ejemplo, si tú tienes, hay gente incluso que ha hecho pan en casa, ¿no? Y a lo mejor pues, por necesidad tiene que hacer pan sin gluten, pues a lo mejor no por él o ella, sino porque tiene un familiar, un amigo, tal. Pero sí, o sea, si conoces las bases, los fundamentos de la panadería tradicional, es que hacer pan sin gluten es muy fácil. Si coges a alguien que ya ha recorrido un poco el camino, ¿no? Por lo que hablabas, ¿no? Coges a Marisa, coges o mis libros o mis redes sociales, lo que quieras, ¿no? Pues coges una receta y ya conoces el método, ¿no? Te haces con los ingredientes y bueno, pues a seguir las recetas, ¿sabes? Eso Vas es. por aquí, vas por allá, Mm. a lo mejor varía un poco porque el proveedor que yo te recomiendo no tiene lo que quieres tú, pues buscas a otro y hay que ir probando, ¿no? Y Mm. al final pues salen cosas súper simpáticas. Y yo muchas veces pues, a la gente se lo digo, le digo, a ver, yo intento explicar las recetas al máximo, máximo, es que me paso, ¿eh? De hecho, la editorial en el segundo libro me decía, nos cortas un poquito la receta, o sea, nos la resumes porque macho, tiene 2 páginas o Sí. 3 páginas la receta. No te enrolles Y tanto, ¿no? claro, claro. Y digo, claro, pero es que luego lo que pasa, o a mí me ha pasado también, ¿no? Cuando empezaba de crío con esto de la cocina, pues me cogía un libro y me faltaba información, ¿no? Para un guiso básico o para algo así. Había veces que a lo mejor era un problema o de traducción si era de fuera, ¿no? O bueno, pues no sé, cosas que pasan que tampoco me explico, ¿no? Entonces, claro, te falta información y dices, vale, ahora esto cómo sigo, ahora esto cómo lo hago. Y aquí la he fastidiado. Entonces, por eso siempre muchas veces me Mm. explayo bastante, Sí. ¿sabes? Me extiendo en las recetas Sí. y... Y luego hay una cosa que yo, haciendo libros o en redes sociales, te das cuenta, y es que tal vez en repostería o en Ujú, algunos aspectos de cocina, lo que es cocina de cocina salada, la receta es más importante, ¿no? Unas magdalenas, medir bien los ingredientes, usar la cantidad justa de ujú, impulsor químico, de Royal, ni muy poca ni sí, demasiada. En cambio, ujú, en pan, como los ingredientes son muy pocos, tu harina, tu mezcla de harinas, agua, sal, masa madre,
que son muy pocos. Entonces, yo a la gente lo que siempre le digo es, por eso el tema de leer al principio, Ujú. estudia métodos, nunca estudies recetas. Como hemos dicho, yo lo que veo es que muchas veces llega el sin gluten la gente por necesidad, lo que Ujú. quiere es algo donde agarrarse. Esta es la receta buena, porque me la ha dicho Mateo. Esta tiene que ser la buena. Pero no Claro. entienden que tu proveedor, y encima en sin gluten, que es más restringido el mundo, tu Sí. proveedor no es el mismo, tu harina no es la misma, y por más que peses los 450 gramos de harina, no te saldrá bien, porque no has Ujú. entendido el método. Entonces yo Claro. siempre soy un obseso de que la gente estudie métodos, Sí, sí. no recetas. Estudia el Ujú. comportamiento y qué hace cada ingrediente en una receta. Es fácil entender qué hace la santana, el psyllium o el agar-agar o lo que sea en una receta, pero ¿qué hace la sal en una receta? ¿Qué hace el vapor en el horno? ¿Para qué Ujú. sirve que reposes más o reposes menos? Sí, Descompón sí. la receta y entén el método. Las Claro. recetas hay que tirarlas a la basura porque, como tú muy Ujú. bien dices, por más que te explayes 6 páginas, 10 páginas, 12 páginas, si no entiendes Claro. el proceso, Eso es. nunca lo harás bien. Por más que Ujú. tengas a Mateo o a Iván o a quien sea encima, tienes que entender el Ujú. proceso. Y para eso hay que equivocarse, que es una de las Claro. grandes cosas, que yo veo que hay que hacerlo mal. Sí, sí. No, bueno, eso es basiquísimo. O sea, mi abuelo dice una cosa que me la ha dicho siempre, que mal metiendo se aprende, ¿sabes? Y es verdad, al final, pues, y sobre todo cuando empiezas por ejemplo, yo cuando empecé en esto del tema sin gluten y tal, hacerme mis mezclas, mis harinas, mis cosas, pues es que tienes que tirar. O sea, tú tienes que hacer cosas, al final, pues bueno, pueden salir bien, te las comes, porque te las Mm, puedes comer, ¿no? sí. Pero siempre hay un margen de mejoría, siga viéndolo. O sea, te quiero decir, yo sigo probando cosas y sigo cambiando cosas para Mm, mejorar un poco total. el volumen, esponjosidad que le gusta a la gente, ¿no? Pero Pues es que sea un como en poco. cocina, ¿no? Quiero decir, si tú Sí. no... Hoy me atrae mucho la cocina de Vietnam, pero nunca he hecho un pho bo, que es la sopa nacional. Voy, me cojo un libro Ujú. de recetas. Voy, me cojo un libro Ujú. de recetas. El pho bo. ¿Tu primer pho va a ser bueno? Mm. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Eso es. Es exactamente igual, ¿no? Sí, sí, es como los guisos de las madres, por ejemplo, ¿no? O de las Mm. abuelas. Los llevan haciendo 20, 30, los que sean, años X, ¿no? Sí. Y los han visto hacer o los han aprendido de la vecina o de una tía o de lo que sea. Mm. Pues el pan es lo mismo, ¿no? Y al final, y las recetas, por ejemplo, de cocina, yo que subo de todo un poco, pues al final es lo mismo. Yo te puedo decir que tienes que poner una cebolla mediana, pero claro, ¿qué cebolla vas a utilizar? Valenciana, de Sí. Fuentes, Sí, sí, de sí. fina edad. Roja, blanca, lo que sea, más Claro, dulce, menos dulce, sí. claro, claro. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, yo muchas veces lo que les digo es a la gente que me sigue y que me pregunta, es que usa la lógica, ¿no? Yo creo que la lógica también es súper importante, porque al final, Mm. si tú tienes que hacer tanto de carne y yo te pido tanto de cebolla, ¿no? Por ejemplo, para guisarla, pues busca. Si no tienes cebolla de esta concreta que te digo yo, porque es la que yo he usado, pues usa cualquier Mm. otra. Mejor, yo uso una de fuentes porque es más suave, es más dulce, Y pero decía Marisa una cosa muy interesante, ahora en el comentario lo he sí. visto, es Ujú. una cosa que a mí me obsesiona, y es muchas veces, más que los gramos, lo que importa es la textura. Porque distintas harinas o distintos aglutinantes te variarán la textura. Entonces yo, por ejemplo, cuando Ujú. hago libros, en pan casero, en Hacemos Pan, en el último de 100 recetas, para mí la foto más importante del libro, de hecho voy a coger, a ver si tengo por aquí. Mira, para mí, que esto es una cosa que yo discuto mucho con los editores de la editorial, ¿no? Porque tú tienes un pan muy chulo, mira, casualmente de Aragón, un bisalto, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bonito el bisalto y tal! No, la foto más importante del libro es esta, Esta. que yo me obsesiono en poner en todas mis recetas y es Sí. cómo de pringada se te tiene que quedar la masa en cada receta. Entonces, por ejemplo, para hacer, yo qué sé, a ver un pan gallego así humedito, mira, un pan de estilo fea, pues Sí, sí. es casi un barro, que no tiene Ujú. nada que ver con un pan candeal. Entonces a mí, más que el bodegón, ay, qué bonito, no. Lo que decía Marisa, lo importante es, tú vete a por una textura en concreta. Es como si Eso es. quieres hacer un risotto y tienes 5 variedades de arroz,
el Ujú. punto en cada arroz lo dará una cantidad de líquido, porque los almidones serán diferentes. Y en el pan sin Y- gluten y con gluten es Sí, sí. exactamente igual, ¿no? Pues, imagínate, en el caso del arroz, por ejemplo, la humedad, donde lo hagas, si es montaña, incluso la altitud, ¿no? Latitud, Donde sí. la haces, pues igual que cuando hierve el agua, ¿no? Sí, que hierve más antes.